El gobierno provisional y la elaboración de la Constitución de 1931 pasamos a lo que se conoce como el bienio republicano socialista, que abarcaría el periodo que va desde 1931 a 1933. Lo que quiero es que quede claro es que penséis las dificultades de la República siendo atacadas tanto por la derecha, ¿no? Por el carácter laico de la Constitución, las reformas en contra sobre todo de las élites, y por otro lado, por la izquierda, que ve insuficiente las reformas impuestas por el gobierno. Bien, ahí claro. Bueno, empezaríamos con el bienio reformista, es decir, una vez se ha firmado la Constitución en diciembre del 31, hay que formar un nuevo gobierno. ¿Quiénes lo van a conformar? Pues principalmente aquellos que habían sido los representantes del gobierno provisional. Por tanto, tenemos presidente Aniceto Alcalá Zamora, presidente de la República, ojo, y luego tendríamos presidente del gobierno a Manuel Azaña. ¿En quién se va a basar? O sea, ¿en quién se va a apoyar para gobernar Azaña? Pues principalmente por republicanos de izquierda, su partido, y los socialistas, que habían ganado las elecciones de junio del 31. Ahora veremos el problema que le va a granjear el apoyarse en ministros socialistas. Y si os estáis preguntando si Niceto Alcalá Zamora había dimitido por el carácter laico de la Constitución como presidente del gobierno, ¿por qué ahora es presidente de la República? Pues porque la República tiene miedo a que si Niceto Alcalá Zamora sale del gobierno empiece a no conspirar, pero sí a hablar mal, a hacer campaña en contra de la República. Por tanto, se le ofrece la presidencia de la República, que va a aceptar, no hay que olvidar. Bueno, ¿cuál va a ser el problema desde un primer momento del gobierno? Pues la fuerte oposición. Esto es lo que quiero que entendáis. Bien, tenemos un gobierno elegido en las urnas, republicano. Bien, ¿por quién está conformado? Por los que han ganado las elecciones. Evidentemente, vuelvo hacia atrás. ¿Quién ha ganado las elecciones? Lo tenéis aquí. El PSOE las ha ganado. Bien. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Parte de la derecha. El partido radical de Lerroux, que tenía un componente muy fuerte en la República, ¿no? Se va a salir porque no acepta que el PSOE forme parte de este gobierno. Pero no solo eso, ahora nos vamos a la izquierda. Es decir, el sindicato anarquista, la CNT, y lo que va a ser el Partido Comunista, va a estar en contra del gobierno de la República porque la tilda de república burguesa, imaginaos. Es decir, ya el problema que nos encontramos en 1931. Es decir, que está siendo atacado tanto por la derecha como por la izquierda. Bien, esto que acabamos de ver, esta fuerte oposición, vamos a analizarla primero desde el punto de vista de la conflictividad social. Bien, tanto a nivel obrero, tanto a nivel campesino. Es decir, si os acordáis, veíamos en el anterior vídeo aquellas reformas, ¿no?, inmediatas que empieza el gobierno provisional. Pues para los anarquistas, para la CNT, van a ser insuficientes. Y esto va a llevar a enfrentamientos entre obreros y campesinos contra principalmente el gobierno y más concretamente contra la Guardia Civil. Será importante, ¿no?, los conflictos que hay tanto en Castilblanco como en Arnedo. Pero en 1931, pero en enero del 32 sí que se va a producir el primer intento revolucionario de la CNT en el Alto del Llobregat, donde se intenta proclamar lo que se llama el comunismo libertario, es decir, una sociedad comunista donde no hay Estado y donde no hay ninguna jerarquía, todos somos iguales. El balance va a ser bastante sangriento, ¿no? Decenas de muertos, deportaciones a Guinea, por cierto, Guinea Ecuatorial, que en este momento era español. Y entonces lo que tenemos que ver es ese componente de la extrema izquierda, sobre todo desde el anarcosindicalismo, cómo ataca al gobierno de la República. En cuanto a las reformas que ya habíamos visto con el gobierno provisional, siguen adelante y uno de los apartados más importantes del bienio, por eso es tan importante nuestra pregunta de Bau, van a ser las reformas. Vamos a ir analizándolas una por una. En cuanto a la reforma educativa, ya hemos ido viendo cómo se intenta secularizar el sistema educativo, sacando a la iglesia de la educación. Y esto va a llevar pues, a la creación de nuevas escuelas, planes de estudios, nuevos maestros y evidentemente os están granjeando la oposición de la Iglesia y gran parte de la sociedad española que veía esto con muy malos ojos. Otro gran problema,
las reformas militares. Es decir, lo que se está intentando hacer es jubilaciones anticipadas para evitar ese cargo tan grande que había de oficiales. Y aquí viene uno de los aspectos importantes: se suprime la Academia General Militar de Zaragoza. ¿Sabéis quién era el líder de esa academia? El general Franco. Bien, se crea la Guardia de Asalto. ¿Qué es la Guardia de Asalto? Pues evidentemente la Guardia Civil se creó en su momento, en 1844, para el campo, ¿no? Pues se va a crear este cuerpo para principalmente defender a la República. Otra de las cosas que no le va a gustar al ejército es que la obligación de jurar fidelidad a la República, bien, por parte de los militares. En cuanto a las reformas laborales, pues bueno, se busca la jornada de las 8 horas, ¿no? La prolongación automática de arrendamientos en el campo. En cuanto a había cualquier conflicto, ¿no? Jurados mixtos de trabajadores y empresarios, pero bueno, esto va a llevar, pues evidentemente, a problemas de las oligarquías, de los empresarios, a problemas de tanto anarquistas como socialistas, ¿no? Que ven insuficiente estas reformas, lo que va a llegar a huelgas, manifestaciones, desórdenes, etcétera. Otro de los apartados muy importantes es, que ahora veremos, que es la reforma agraria. España evidentemente ha sido un país agrario a lo largo de su historia, y el problema que teníamos era que evidentemente nos encontramos con que hay grandes latifundios, es decir, grandes concentraciones de tierra, y el minifundio, es decir, tierras muy pequeñitas. Pues lo que se va a crear es la ley de base de la reforma agraria, que intenta principalmente redistribuir la tierra. El problema es que esto es bastante complicado. Ahora lo veremos tranquilamente. Y por último tendríamos lo que es el intento de obtener por parte de los regionalismos los famosos estatutos de autonomía, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Bueno, en un primer momento lo más importante sería la reforma agraria, la autonomía de Cataluña y el intento de golpe de Estado. Como os estaba diciendo respecto al campo en España a lo largo de la historia, ¿no? Pues lo que hemos tenido es esa demanda por parte de los campesinos, ¿no? Que conformaban más del 50% de la sociedad española, era que deseaban o ansiaban parte del pastel, ¿no? Parte de las tierras. Pero solucionar ese problema, pues evidentemente no era fácil. ¿Quién tiene en este momento las tierras? Pues en estos momentos ya no la tiene la Iglesia. Acordaros de las desamortizaciones del 19, tanto ni la Iglesia ni los municipios. ¿Ahora quiénes son los propietarios? Pues aquellos burgueses, si os acordáis, que habían comprado la tierra para ayudar a Isabel II a mediados del siglo XIX, y parte también de la nobleza, que evidentemente no están dispuestos a perder las tierras aunque se les indemnice. Respecto al Estatuto de Cataluña, pues nos encontramos que es otro de los grandes problemas de España, ¿no? desde finales del siglo XIX y principios del XX. Una de las cosas que había salido de la Primera República era el intento de una república federal. Por tanto, gran parte no, una parte de Cataluña desea la creación de un Estado catalán dentro de un Estado español, ¿no? Lo que se conoce como, vuelvo a repetir, una república federal. ¿Pero quién se opone a esto? Pues evidentemente parte del ejército, parte de la derecha, algunos de los socialistas y gran parte de los intelectuales españoles, ¿no? Como veis ahí con Unamuno o Ortega y Gasset. Es decir, nos encontramos el problema del campo y nos encontramos el problema de Cataluña. ¿Dónde va a estar el golpe de suerte para el gobierno español? Pues que el general Sanjurjo, si os acordáis, que lo dejamos atrás hace un rato, el que era el líder, ¿no? de la Guardia Civil española, encabeza un golpe de Estado en contra de la República. Fracasa el golpe de Estado en agosto del 32, y esto va a hacer que el gobierno salga fortalecido, porque gran parte de la sociedad sale en defensa de la República. Este fracaso del golpe de Estado, ¿no? y ese triunfo de la República hace que Azaña tenga el suficientemente poder para aprobar la ley de reforma agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, ¿qué proclamaba el Estatuto de Autonomía? Que Cataluña se convertía en una región autónoma dentro del Estado español. Para que lo entendáis, una comunidad autónoma. Bien, automáticamente se hacen unas elecciones en Cataluña y gana Esquerra Republicana, y su líder o su presidente, Francesc Macià, se convierte en el primer presidente de Cataluña.
Respecto a la ley de reforma agraria, lo que se pretendía era, como os he dicho, redistribuir las tierras, ¿no? Para llegar a la mayor cantidad posible de campesinos. ¿Dónde afectaba principalmente la reforma agraria? Pues Andalucía, bueno, gran parte del interior peninsular. Andalucía, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha y algunas zonas de Castilla y León. ¿Cómo se iba a hacer esto? Pues lo que se iban a hacer era expropiar tierras y aquellas tierras que pertenecían a la nobleza no iban a ser indemnizados, es decir, no se les iba a pagar nada, pero al resto sí. ¿Cuál era el problema? Que para ello se crea el Instituto de Reforma Agraria, el IRA, que cuenta con 50 millones de pesetas de la época. Bien, dinero insuficiente para hacerse cargo de estas expropiaciones, que además eran muy lentas, lo que exasperó tanto a los jornaleros del campo y lo que tenemos que entender es que por un lado los campesinos ansían las tierras, las quieren ya, y por otro lado los propietarios empiezan a organizarse porque no están dispuestos a perder sus tierras. Es decir, tenemos un serio problema en el campo. Esto va a llevar